Bueno, pues justo en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ayer el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Villarreal, aseguró que entre 2005 y 2010 se encargó de desviar recursos de Coahuila. Esto, dijo, con la finalidad de financiar campañas electorales, de adquirir propiedades e incluso financiar sobornos a medios, incluidos los de García Luna, al diario El Universal. Tanto el exgobernador Moreira como el periódico han negado estas acusaciones. Pero para hablar de todo esto, de este tema y del juicio que se le sigue a Genaro García Luna en los Estados Unidos, vamos a hacer contacto ahora mismo con Jorge Fernández Menéndez, periodista y especialista en temas de narcotráfico. Jorge, querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, un placer como siempre estar contigo, Adela. Un Igualmente, placer, verdaderamente. igualmente. Te iba a decir feliz año, pero ya estamos a febrero. Pero bueno, Pero no bueno, nos habíamos saludado, así que nos todavía damos va. los parabienes, que siempre es bonito. Me da gusto saludarte. Jorge, ¿cómo has visto este tema? Tú conociste muy bien a Genaro García Luna. ¿Había relación con Moreira? ¿Qué apuntes harías sobre todo esto, Jorge? Mira, el tema de del Universal y Humberto Moreira, el juicio, vamos a comenzar por el principio. El juicio de García Luna a mí me resulta de alguna forma muchos de los testimonios inverosímiles. Algunos pueden tener mayor credibilidad, otros menos. Son testimonios, ya van 19, 20 testimonios que se presentan, pero no se ha presentado ninguna prueba material. Incluso en el tema del Universal no hay una prueba material. Hay pruebas de facturas, pero no de lo que dice Héctor Villarreal, el exsecretario de Finanzas de Humberto Moreira. Conocí bien, como tú dices, a García Luna, conocí bien a Humberto Moreira, no es santo de mi devoción, vamos a decirlo así, Humberto Moreira, pero si había un enemigo de Felipe Calderón y de Genaro García Luna en ese sexenio era Humberto Moreira. Ah, Recuerda que es Humberto correcto, Moreira sí. lo llevan a inaugurar a Felipe Calderón el estadio de Torreón y le organiza una silbatina terrible, se detestaban, los jefes de seguridad de Coahuila no respondían a la Secretaría de Seguridad Federal. Entonces, ¿para qué un hombre con los recursos, el poder y la interlocución que tenía García Luna le iba a pedir a su enemigo, el gobernador de Coahuila, que intercediera con un periódico, cualquiera que fuera, para que hicieran una campaña para mejorar su imagen? Los que sabemos cómo funciona esto y los que tenemos, tú y yo, muchos años en esto, sabemos que un hombre de poder no hace esas cosas ni necesita tampoco esas cosas, y menos las va a hacer con su enemigo. Entonces, yo no sé seguramente el gobierno, estoy seguro que el gobierno de Coahuila le tiene que haber dado publicidad al Universal como le dio a muchos medios, sobre todo el Sí. de Humberto Moreira, que digamos fue muy generoso, para ponerle todas las comillas que querramos en ese sentido, pero no lo necesitaba. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana tenía un presupuesto para publicidad y para esos temas muy amplios. Entonces, ¿para qué diablos le iba a pedir a Moreira que intercediera, a su enemigo, que intercediera por él? Eso a todos, pues quienes, como tú bien dices, trabajamos en esto y para algunos medios nos queda muy claro, ¿no? Ya salió Moreira a decir que era mentira, ya salió el Universal a decir lo mismo. De hecho, Moreira dijo que Villarreal lo que buscaba era beneficios del gobierno estadounidense, ¿no? Sí, bueno, Villarreal todavía no está condenado, pero está en proceso y la Fiscalía de Estados Unidos pide 20 años de prisión por lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que sacó del estado de Coahuila lo depositó en Estados Unidos, entonces está acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Es un personaje con muchas cuentas por pagar en México y evidentemente con su testimonio, al presentarse como testigo protegido, lo que está buscando es reducir su pena, lo que no estaría mal en su caso o en cualquier otro. El problema es que para hacer eso
tienen que tener pruebas materiales. Lo que se presentó son 2 facturas al Universal, como si hubiera podido presentar facturas a cualquier otro medio del país. Me parece bastante poco serio, porque no hay, dice además que fue al búnker de la Policía Federal, dice que fue en 2008. Yo ayer trataba de recordar, si yo mal no recuerdo, en 2008 no estaba todavía el búnker de la Policía Federal, se inauguró alrededor de 2009, 2010 ese búnker. Entonces, bueno, esos son los testimonios, y ocurre con muchos otros testimonios de muchos otros personajes que han pasado, los 19, 20 personajes que han pasado a testificar, ¿no? Ahora, ¿tú crees que todo esto sea suficiente? Es decir, justo lo que habíamos estado diciendo en las semanas anteriores es que se había, pues con lo que contaba la fiscalía era de dichos de narcotraficantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que todo esto sea suficiente para desestimar estos dichos y las facturas, estas 2 que se presentaron el día de ayer? Mira, el problema, el juez pidió en principio desestimar este tema, este testimonio de Villarreal y de las facturas. Le pidió al jurado desestimarlo. Lo que pasa es que con los juicios en Estados Unidos, de lo que estamos hablando es un juicio que no es para todo el país ni para los medios, no, es para 12 personas, los 12 miembros del jurado. Los 12 miembros del jurado deben decidir si García Luna es culpable o no culpable, porque ni siquiera se habla de inocencia, se habla de no culpable. Los 12 miembros del jurado, que no son en absoluto personas especializadas en este tema, simplemente deben decidir cuál es la situación jurídica en la que queda García Luna. Y en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo la Fiscalía con esto y otros temas es acumular testimonios, porque no tiene pruebas materiales. Y lo que está haciendo la defensa es decir ante todos los testimonios que se presentan, la mayoría de ustedes son testigos protegidos, criminales que están buscando beneficios. Ajá. Y no tienen una sola prueba material. Eso se aplica al caso del Universal o a muchos de los temas que hemos visto transitar en estos días. Por ejemplo, el policía, un miembro de la Policía Federal, que el ex policía también, sí. El ex policía que dice que él vio una reunión, que vio que llegaban la Barbie, Arturo Beltrán Leiva y García Luna a una reunión juntos en Cuernavaca. En una carretera. En una carretera que ahí iban hacia Cuernavaca y demás. Perdón, a mí me parece demasiada casualidad que tú veas veas que el coche que pasa es la Barbie y que veas que el coche que pasa es Arturo Beltrán Leiva e inmediatamente después va García Luna. Así no funcionan las cosas. Yo no sé si se reunieron o no se reunieron alguna vez, pero estoy seguro que así no se reunieron. Eso sí, no funcionan así las cosas, o no funcionan que le lleven, como dice el rey Zambada, seguramente va a testificar en estos días, que lleguen con $8 millones o 6 millones de dólares a un restaurante a comer el secretario de Seguridad o el director de la AFI en aquella época y uno de los principales narcotraficantes del país, y le lleven en maletas ese dinero. A plena luz del día, ¿no? A plena luz del día. Así no funciona, no son las cosas. Entonces, quizás para un jurado estadounidense, un estadounidense medio, sin conocimiento del tema, acostumbrado a ver esas cosas en las series, le puede resultar verosímil o no, en el momento que no haya una foto, un video, un audio. A ver, en el juicio del Chapo hubo más de 200 pruebas materiales, sí, de videos, audios, conversaciones, horas de conversaciones del Chapo, porque estaba intervenido su sistema. En este no hemos encontrado, hasta ahora no se ha presentado una sola prueba material. Excepto estas 2 facturas por pago de publicidad, ¿no? Son pagos, pero eso no tiene nada que ver con que de demostrar, o sea,
lo que demuestran las facturas es que se pagó publicidad al Universal. Sí, como a otros como medios. se debe haber pagado, pues, se paga el día de hoy publicidad a Lor Molécula, no sé, pero Sí. es lo mismo, pero no veo, eso no es una prueba. A ver, lo que se está juzgando ni siquiera es el enriquecimiento, el presunto enriquecimiento de García Luna. Lo que se está juzgando en Nueva York es si García Luna entre 2001 y 2012, porque esas son las fechas que atiende el juicio, si entre 2001 y 2012, cuando fue funcionario público, trabajó para el cártel de Sinaloa. Eso es lo que se tiene que demostrar, mejor dicho, eso es lo que tiene que demostrar la fiscalía en este juicio. Eso es lo único que se está discutiendo. Y no se ha hecho todavía, ¿no? Con pruebas. Sí. Ahora, ese es el eje, por eso es tan complicado cuando el presidente Adela dice, ¿por qué no hablan del dinero de García Luna? Es que para Estados Unidos el dinero de García Luna no es enriquecimiento ilícito, porque el delito de enriquecimiento ilícito en Estados Unidos no existe. Es tan fácil como eso. Ahora, dime algo. Este asunto también en donde Villarreal habla de que García Luna le ofrecía Pegasus a políticos y luego, por otro lado, Sergio Villarreal el Grande, quien testificó, pues fue el primer testigo en el juicio contra García Luna, dijo que se los ofreció a Beltrán Leiva. ¿Lo ves? ¿Lo ves posible esto? Yo no lo veo posible. A ver, porque el sistema Pegasus es un sistema israelí que se vende con licencia, se vende exclusivamente a gobiernos. A gobiernos. Y está registrado, y dentro de esos registros Estados Unidos tiene el registro de los Pegasus que hay funcionando en el mundo. En el mundo. Puede ser que Pegasus le haya vendido fuera de la norma, fuera de la legalidad, ese sistema, la compañía israelí le haya vendido ese sistema a algún grupo privado o a alguna organización, pero no puedes ofrecer Pegasus, no estaba en condiciones García Luna de hacer eso. Puedes suponer que le haya ofrecido información sobre alguna persona en particular que tendría que estar interceptando la Secretaría de Seguridad para pasar esa información. Eso podría ser posible, pero ofrecerle el sistema no, porque no tenía condiciones para hacerlo. No podía vender el sistema Pegasus García Luna, como no lo podía vender ningún otro funcionario, ni ayer ni hoy, ningún otro funcionario mexicano. Mira el caso, por ejemplo, de Campeche, el sistema Rafael, sí, que es un sistema similar. Hay un debate porque, bueno, aparentemente el que usan es uno que se robaron literalmente, o se llevaron, para decirlo más suavemente, de la Secretaría de Gobernación en el proceso de cambio de gobierno. Ahora, este otro asunto que pues yo creo que no nos queda del todo claro, Jorge, en el sentido de que Estados Unidos ya tenía en el radar a García Luna desde hace muchos años. ¿Por qué no lo hizo antes la detención? ¿Por qué no fue contra él en los años en que pues estuvo fuera del gobierno mexicano García Luna? A ver, fue hasta condecorado en Estados Unidos, ¿no? Fue condecorado y fue condecorado varias veces. Yo estuve 2 veces en 2 cenas con el presidente Obama, en 2 ocasiones, cenando en la mesa con el presidente Obama, que en esa ocasión iba como periodista, pero ahí estaba el presidente Calderón, estaba sentado García Luna, una vez en Washington y una vez en México, y se lo trató con todas las deferencias. García Luna no solamente era el secretario de Seguridad, hay que hacer memoria a veces. García Luna es un hombre formado por las fuerzas de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, y recibió, y es público lo que estoy diciendo, recibió formación en la CIA, en otros órganos de seguridad, estuvo varios meses en Japón viviendo en la casa del jefe de inteligencia, del organismo de inteligencia de Japón. Es un hombre de lo que se llama la comunidad de inteligencia en Estados Unidos.
Y así fue jefe de la AFI, fue secretario de Seguridad, así se lo trató, fue condecorado varias Sí, veces, sí. pero fue condecorado la última ocasión, fue hace unas semanas antes de dejar el gobierno. Leía con nuestro amigo Pascal Beltrán del Río su columna que Pascal entrevistó a la SAR Antidrogas, creo que era de los Estados Unidos, unas semanas antes de que terminara la administración Calderón, y decía que jamás había habido una colaboración tan intensa como la que habían tenido con Genaro García Luna, y es así. En México jamás hubo una oficina de la DEA tan grande como la que hubo durante la Durante esa administración administración. Calderón. Sí, sí, sí. Y resulta que lo comienzas a procesar 7, 8 años después de que terminó ese gobierno. A mí me resulta, la verdad, me resulta inverosímil. Yo no sé si García Luna tuvo o no relación con el cártel de Sinaloa. No sé siquiera si se enriqueció por su cargo público o no, pero la acusación como está presentada me resulta inverosímil. ¿Por qué? Porque no se lograron pruebas materiales. Si tú estuviste, si un organismo de inteligencia de Estados Unidos durante 10 años, 10 años, 12 años, está investigando a un personaje, siendo ya funcionario público, te imaginas la cantidad de grabaciones Que que debían tener, tendría, de claro. audios. La NSA nos puede intervenir de Estados Unidos a ti y a mí en 30 segundos. Nuestras grabaciones, así hicieron con el Chapo Guzmán. Lo tuvieron durante años intervenido, no lo podían terminar de localizar a él, pero tenían intervenidas sus comunicaciones, las presentaron. Eso no está ocurriendo en el juicio de García Luna. Háblanos un poco del personaje de García Luna, Jorge. Lo conociste muy bien. Todos en ese momento, pues tuvimos de alguna u otra forma relación profesional con él, ¿no? Daba entrevistas, etcétera. ¿Qué impresión y qué nos podrías decir del personaje, Jorge? Mira, a ver, García Luna, como tú dices, yo lo conocí muy bien. Yo vengo investigando temas de seguridad desde Desde hace muchos años. 1989, Sí, sí, sí. cuando era casi niño. Pero entonces, y en ese tienes relación y tuve mucha relación profesional con García Luna. A ver, yo siempre he creído que era de los mejores policías que ha tenido este país. Como todos los policías de ese nivel, con capítulos, vamos a decir, facetas oscuras o grises y otras muy transparentes. Un hombre con el que se podía hablar, con el que era bastante explícito cuando tenía confianza informativa sobre los temas, sobre cómo se podían desarrollar. Nunca lo vi. Claro que tenía un buen nivel de vida, tenía una casa. En alguna ocasión fui a comer, mira, fui a cenar a su casa en una reunión donde estaban representantes del FBI y de la DEA mexicanos y alguna otra persona de la embajada, que nunca supe quién era, un prominente empresario mexicano y yo, y ahí estábamos todos sentados en la mesa. Y ahí estuvimos cenando. La casa no es una casa ostentosa, es una casa clase media alta, digamos, bonita, pero no es así, no es una casa despampanante, pero es lo que había, digamos, lo que tenía una casa como tienen la gran mayoría de los funcionarios, de los políticos mexicanos que conocemos. Entonces, pero yo nunca lo vi, y lo traté a García Luna 13 años. Nunca lo vi como un hombre relacionado con el narcotráfico. Que pudiera haber hecho negocios, no lo dudo. Que pudiera tener negociaciones y odios contra otros funcionarios, contra otros políticos, no lo dudo. Sus filias pero y sus relacionado fobias. con el narcotráfico, ¿para qué? No lo entiendo.
Ya, me informan de última hora que comparece como testigo en el juicio contra García Luna el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, alias El Diablo, quien en el 2019 se declaró culpable de narcotráfico, fue condenado a 20 años de prisión. Y bueno, pues hoy otra vez busca reducir su pena colaborando en este juicio y a cambio de información en contra de García Luna, ¿no? Mira, Edgar Beitia, ahí yo puedo hablar en términos personales. Edgar Beitia es un personaje que nos amenazó a mí, a Viviana, que tú la conoces muy bien, a Viviana Sí. Besazo, con la que hacemos el programa Todo Claro, Personal. sí. Y nos amenazó porque comenzamos a investigar cuando él era fiscal temas de lo que hacía Edgar Beitia, que yo creo que es el de los fiscales o de los procuradores más terribles que hemos tenido en el país en muchos, muchos años, de expropiación, se quedaba, amenazaba a empresarios y si no les entregaban terrenos, propiedades, los metía a la cárcel, algunos los mató, otros los hacía huir del Estado. Cuando recibimos esas denuncias, fuimos ahí al estado de Nayarit, mandamos reporteros, expulsó a nuestros reporteros, luego nos amenazó a Viviana y a mí, en algunas cosas públicamente, en otras en forma privada. Es un personaje terrible, Edgar Beitia. Pero yo no sé qué podrá decir Edgar Beitia sobre el tema, porque las acusaciones que hay de Edgar Beitia es que trabajaba para otro cártel, no para el cártel que se supone Tenía que vínculos García Luna. ahí vínculo a García Luna. Pero además, cuando él fue fiscal, García Luna ya no estaba. Hay que recordarlo también. Entonces, no sé qué dirá este personaje. Si hay de todos, me parece peor Edgar Beitia que los narcotraficantes que han pasado antes, porque fue un miembro activo del narcotráfico, no fue un fiscal que colaboró con el narcotráfico, fue un miembro activo del narcotráfico, jefe del narcotráfico en Nayarit, y bueno, aparece ahora como testigo protegido. No sé, la credibilidad de esos personajes para mí es muy endeble. Va a ser dice la fiscalía, de sus testigos estrellas. Imagino que Edgar Beitia y el rey Zambada van a ser los dos principales, a ver qué es lo que dice hoy, pero me parece que es bastante previsible. Otra vez, si Edgar Beitia se presenta y presenta pruebas materiales, y él tenía posibilidades de tener pruebas materiales, era un fiscal poderoso, de esas acusaciones que va a hacer, me parece perfecto, pero me parece que más allá de testimonios, lo que tenemos que ver, creo yo, son pruebas materiales, me parece que es lo fundamental, ¿no? ¿Qué esperas de este juicio? ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto la estrategia de los fiscales y de la defensa de García Luna? A ver, me parece que es clarísimo, lo sabíamos desde antes que empezara el juicio. El juicio tardó 3 años en comenzar, y cuando un juicio tarda tanto tiempo en comenzar es que la fiscalía no lo termina de construir, claro, no tiene todos los elementos. Creo que la fiscalía lo que quería, yo siempre pensé que, y si lo vemos cómo se desarrolló el juicio, es un poco así, es una suerte de maxiproceso contra México. Entonces es un maxiproceso contra México. ¿Por qué? Porque tú tenías al Chapo, tenías los testimonios que se dieron en el juicio del Chapo, luego detienes a García Luna, esperas que se declare culpable, que era lo que esperaba la fiscalía para reducir su pena. Y no lo hizo, ¿eh? Uh-huh. No lo hizo, luego detienes en ese mismo contexto y con los mismos testimonios. Edgar Beitia es el testimonio fundamental para detener al general Cienfuegos. El general Cienfuegos queda en libertad y en un mes está en México. Entonces, ahí se rompió ese hilo del maxiproceso, y igual 3 años después llega García Luna al juicio de la Corte de Brooklyn, ¿no? Y tú lo tienes que hacer como fiscalía, ya no con pruebas materiales y ya no con declaraciones de asumir su responsabilidad de los detenidos, sino con detenidos
que se declaran inocentes. Entonces comprueba que es culpable. Y ahí lo que hace la Fiscalía es sumar testimonios. Van 20, se supone que van a pasar hasta 70. Por ahí trata de impedir que la defensa lleve al estrado como testigos a funcionarios de la DEA y del gobierno de Estados Unidos, para no mezclar ambos temas. No sé si el juez lo permitirá finalmente, quiénes podrán subir por la defensa o no. Y la defensa lo que va a hacer es también lo que está haciendo, decir, sí, muy bien, usted dice tal cosa, ¿qué prueba tiene de lo que usted dice? Y yo creo que en ese eje se va a mover todo este proceso. Al final los que tendrán que decidir son 12 personas, sí, que no conocen del tema, que decidirán con base en lo que están escuchando o lo que están viendo si García Luna es culpable o no. El juicio así queda abierto en toda su extensión, queda abierto desde que sea declarado no culpable hasta que le den cadena perpetua, pero yo no veo una tendencia clara en ese proceso, no veo tampoco muy claro cómo puede actuar el jurado, no hay crónicas de cómo están reaccionando los jurados, por lo menos hasta ahora, porque los colegas periodistas que están ahí no están en la sala del jurado, sino en una sala aparte, ¿no? Pues está interesante. Yo he dicho que esto ha sido el juicio del siglo, tanto que la mañanera ya se convirtió en un noticiero y pasan la crónica diaria de lo que pasa en el juicio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay un tema que a mí me preocupa, incluso yo creo en la columna que publico hoy, algo de eso digo. Me parece que en México lo estamos viendo, el propio presidente López Obrador lo decía ayer en la mañanera, que parecía una serie de Netflix, que estaba más interesante. Atención, porque creo que no estamos comprendiendo cómo funcionan estas cosas en Estados Unidos, porque con los mismos elementos que están juzgando, por ejemplo, ahora a García Luna, el día de mañana pueden juzgar a cualquier funcionario de esta administración. Sí. Agarran el caso del Culiacanazo y la liberación de Ovidio y dicen, señor, usted liberó a un delincuente que ya estaba detenido, lo liberó sin ninguna orden judicial, un delincuente que ya estaba detenido y estaba detenido para ser extraditado a los Estados Unidos. Y fue y saludó a la mamá del Chapo, imagínense, ¿no? Y a partir de eso creas testimonios. Me parece que estamos subestimando con la misma ligereza que se acusa a un medio. Yo no sé si el Universal apoyó o no a García Luna, no lo sé, pero con la misma ligereza que se acusa a un medio se puede acusar a otros. Con la misma ligereza que se acusa a ciertos políticos se puede acusar a otros. El testimonio del rey Zambada, que es el central, el que dio origen a toda esta investigación, el rey Zambada dice en el mismo testimonio lo que pasa en 2000 y 2006, y en esas campañas el presidente López Obrador fue candidato del PRD. Sí. Entonces, ahí si quieres extrapolar en estos manejos que hace la política y la justicia estadounidense, en la lucha entre agencias de Estados Unidos, que es una lucha mucho más descarnada de la que pensamos, esto se puede revertir el día de mañana para cualquiera. Entonces, me parece que hay que tomarlo con mayor seriedad, como me parece que lo tomó México, el gobierno de México, en el caso del general Cienfuegos, y no lo toma en el caso de García Luna por evidentes razones políticas, ¿no? Híjoles, pues vamos a ver qué ocurre, Jorge. Como siempre, pues te agradezco mucho, te leemos siempre. Esta mañana no te he leído, pero lo haré en un rato. Pues estemos en contacto, si me permites, y sigamos comentando. Siempre a las órdenes.